Me adentré en ese bosque en una noche de luna llena. Mis amigos siempre hablaban de la leyenda del silbador, una figura espectral que acechaba a quienes osaban cruzar los límites del bosque prohibido. Yo, con mi escepticismo habitual, decidí probar si la leyenda era real. Sabía que era estúpido, pero la curiosidad me venció. El aire era espeso, y los árboles se cerraban sobre mí como una prisión. Caminé durante lo que parecieron horas, con la linterna iluminando solo unos metros por delante. Todo estaba en silencio, salvo por el crujir de las hojas bajo mis pies. El silencio era antinatural, como si el bosque estuviera conteniendo la respiración. Entonces, lo escuché. Un silbido, suave, pero claro como el cristal. Me detuve en seco. Miré a mi alrededor, pero no había nada, solo la oscuridad y la masa de árboles que se extendía en todas direcciones. El silbido volvió, esta vez más cerca, casi en mi oído. El sonido era imposible de identificar, no era ni alegre ni triste, solo un tono agudo que atravesaba la noche. Intenté ignorarlo y seguí caminando, pero el silbido persistía. Cada vez que avanzaba, se volvía más fuerte, más penetrante. Comenzó a sentirse como si el sonido estuviera dentro de mi cabeza, rebotando entre mis pensamientos, volviéndolos caóticos. De repente, sentí que no estaba solo. Una sombra se movió entre los árboles. Mi corazón se aceleró. Apunté con la linterna, pero no vi nada, solo más oscuridad. El silbido ahora era ensordecedor, parecía venir de todas partes y de ninguna. Cerré los ojos y traté de concentrarme, pero el sonido era tan intenso que me hacía doler la cabeza. Abrí los ojos de nuevo y delante de mí vi una figura, un hombre alto y delgado, con la piel tan pálida que casi brillaba bajo la luna. Sus ojos eran negros, vacíos, y una sonrisa torcida se dibujaba en su rostro. Lo más aterrador era que no tenía labios, solo esa sonrisa siniestra, como si la piel se hubiera desgarrado para formarla. Mi cuerpo se congeló. Intenté moverme, pero era como si mis pies estuvieran pegados al suelo. El silbador alzó una mano y señaló hacia el interior del bosque. No tuve elección. Mis pies comenzaron a moverse por sí solos, llevándome más y más lejos. El silbido se volvió más fuerte, casi insoportable, y mi mente empezó a desmoronarse. No sé cuánto tiempo caminé. Todo se volvió borroso, como un sueño del que no podía despertar. Finalmente, llegué a un claro. En el centro, vi una vieja cabaña. La puerta estaba entreabierta, y sin poder evitarlo, entré. El interior estaba lleno de polvo y telarañas. En una esquina, vi una cama con una figura acurrucada sobre ella. Me acerqué lentamente, y para mi horror, vi que era un cuerpo momificado, con los labios sellados en una mueca de terror. Reconocí la ropa. Era la misma que llevaba mi amigo Juan cuando desapareció hace un año. Entonces, el silbido paró. Todo quedó en silencio, un silencio tan absoluto que me hizo desear que el sonido volviera. El silbador apareció de nuevo detrás de mí. Su mano se levantó, y con un movimiento lento y deliberado, señaló mis labios. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. Me desperté en mi cama al día siguiente, sin recordar cómo había salido del bosque, pero desde entonces, todas las noches, el silbido vuelve. Siempre está ahí, en el borde de mis sueños, esperando el momento en que vuelva al bosque para reclamarme. Había oído rumores sobre la cabaña en lo profundo del bosque, pero nunca creí en ellos. Decían que estaba maldita, que aquellos que pasaban la noche allí no volvían a ser los mismos. Por supuesto, lo consideré una tontería. Siempre había disfrutado de la soledad del bosque, así que cuando encontré la cabaña, decidí que era el lugar perfecto para pasar la noche. La cabaña estaba en ruinas, con las ventanas rotas y la madera podrida, pero me dio igual. Me sentí atraído por ella, como si algo dentro de mí quisiera que me quedara.
Encendí una fogata y me senté frente a ella, escuchando el crujir de las llamas mientras el viento soplaba entre los árboles. El silencio del bosque era abrumador, pero a la vez tranquilizador. Al caer la noche, me adentré en la cabaña para buscar un lugar donde dormir. No había muebles, solo el suelo de madera cubierto de polvo. Me acosté en un rincón y cerré los ojos, esperando que el cansancio me venciera. Entonces, los oí. Pasos. Al principio pensé que era mi imaginación, pero pronto se hicieron más claros, más cerca. Abrí los ojos, pero no vi a nadie. El sonido parecía provenir de todas partes, resonando en las paredes de la cabaña. Me levanté, intentando localizar el origen, pero era inútil. Los pasos se detuvieron, y por un momento pensé que todo había terminado. Pero entonces, una sombra se deslizó por la pared frente a mí. No había nada que pudiera proyectarla, y sin embargo, ahí estaba, moviéndose lentamente. La seguí con la mirada mientras serpenteaba por la habitación, hasta que se detuvo justo en la pared opuesta. Sentí un frío intenso, como si la temperatura hubiera caído de repente. La sombra comenzó a tomar forma, una figura humana, alta y delgada. No tenía rostro, solo una oscura silueta que se deslizaba por la pared, como si estuviera atrapada dentro de ella. Mi corazón latía con fuerza, pero no podía apartar la vista. La sombra empezó a moverse hacia mí, como si intentara liberarse de la pared. Retrocedí, pero no había a dónde ir. La figura emergió lentamente, primero un brazo, luego el torso. Podía ver cómo la oscuridad se materializaba, tomando forma en el aire. No pude gritar, no pude moverme. Estaba paralizado por el miedo. La figura finalmente se liberó por completo, y ahora estaba de pie frente a mí. No tenía rostro, pero podía sentir su mirada, fría y vacía, perforándome. Intenté correr, pero mis piernas no respondieron. La figura levantó una mano, y con un movimiento lento y deliberado, la extendió hacia mí. Sentí un frío glacial recorrer mi cuerpo cuando sus dedos me tocaron. En ese instante, todo se oscureció. Cuando desperté, la cabaña estaba en ruinas, mucho más deteriorada que la noche anterior. Salí tambaleándome, sintiendo un peso en mi pecho. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos veo la sombra. Siempre está ahí, en la oscuridad, esperando a que baje la guardia. Y sé que algún día vendrá a por mí. Me encontraba en medio de un viaje de senderismo, solo, buscando un escape de la rutina diaria. Había oído hablar de un bosque al que pocos se atrevían a entrar, un lugar donde la naturaleza aún era salvaje y pura. Decidí que era el destino perfecto para desconectarme del mundo. Sin embargo, lo que encontré fue mucho más aterrador de lo que jamás imaginé. El primer día fue tranquilo. Caminé por senderos angostos, disfrutando del canto de los pájaros y el crujido de las hojas bajo mis botas. Pero al caer la tarde, el ambiente cambió. El aire se volvió más denso y el silencio empezó a oprimirme. No había viento, ni pájaros cantando, solo el sonido de mis propios pasos. Decidí acampar cerca de un arroyo. Monté mi tienda y encendí un fuego. Pero cuando la noche cayó por completo, empecé a sentirme observado. Al principio, lo atribuí a mi imaginación. Sin embargo, esa sensación no desaparecía. El bosque, que durante el día era acogedor, ahora parecía amenazante. Escuché un ruido en la distancia, un crujido, como si algo o alguien estuviera moviéndose entre los árboles. Me levanté y miré a mi alrededor, pero no vi nada. Volví a sentarme, tratando de calmarme, pero entonces lo vi. Una figura en la oscuridad, inmóvil, mirándome desde los árboles. Intenté enfocarla con mi linterna, pero tan pronto como la luz la tocó, la figura desapareció. Me quedé congelado,
sintiendo cómo el miedo empezaba a apoderarse de mí. Decidí que lo mejor era no darle importancia. Probablemente solo era un animal. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que algo se acercaba. Escuchaba pasos, ramas quebrándose, pero cuando salía de la tienda a revisar, no había nada. La figura no volvió a aparecer, pero la sensación de ser observado se intensificaba. Al día siguiente, decidí continuar mi camino, pero no podía quitarme de la cabeza lo que había visto. Cada crujido de las hojas me hacía girar, esperando ver algo que no debería estar ahí. Entonces, al mediodía, encontré algo que no esperaba: un altar. Estaba hecho de piedras y ramas, y en su centro había un cráneo de animal. El altar estaba rodeado por símbolos tallados en los árboles, símbolos que no reconocía. Me acerqué, fascinado y horrorizado al mismo tiempo. Estaba claro que no había sido colocado ahí recientemente, pero aún así, emanaba una energía inquietante. Sentí una punzada de peligro, como si hubiera cruzado una línea que no debería haber cruzado. Decidí alejarme rápidamente, pero entonces lo escuché. Un susurro. No entendí las palabras, pero el tono era amenazante. Empecé a caminar más rápido, intentando dejar atrás el altar, pero el susurro me seguía. A cada paso, se hacía más fuerte, más insistente, como si el bosque mismo estuviera hablándome. La figura apareció de nuevo, más adelante en el camino. Esta vez, no desapareció cuando la miré. Estaba más cerca, y pude ver sus ojos. Eran oscuros, vacíos, pero llenos de una ira que no pude comprender. Sentí una presión en el pecho, como si el aire se volviera más denso a su alrededor. Corrí. No tenía un destino en mente, solo quería alejarme. Los susurros se convirtieron en gritos, y el bosque pareció cerrarse sobre mí. Podía sentir la presencia de esa figura detrás de mí, persiguiéndome, cada vez más cerca. Finalmente, llegué a un claro y me detuve, jadeando. Miré a mi alrededor, pero la figura había desaparecido. Sin embargo, sabía que seguía ahí, en algún lugar, acechando. Sabía que no me dejaría salir del bosque tan fácilmente. Pasé la noche en ese claro, sin atreverme a moverme. No dormí, solo estuve alerta, esperando que la figura apareciera de nuevo. Pero no lo hizo. Al amanecer, corrí sin detenerme hasta que finalmente salí del bosque. Ahora, incluso estando a kilómetros de distancia, siento que esa figura sigue vigilándome, esperando el momento para reclamar lo que considera suyo. Siempre me ha gustado explorar bosques antiguos. Hay algo en los árboles viejos que me atrae, como si guardaran secretos de tiempos olvidados. Así que cuando escuché sobre un bosque en el que nadie se atrevía a entrar, no pude resistirme. Se decía que los árboles allí eran los más viejos del mundo, y que sus raíces estaban profundamente entrelazadas con una maldición antigua. Llegué al borde del bosque al atardecer. Los árboles eran enormes, con troncos tan anchos que se necesitarían al menos 10 personas para rodearlos. Sus ramas se alzaban como garras hacia el cielo, y las hojas susurraban al viento, un sonido que parecía contener palabras en un idioma desconocido. Mientras me adentraba más, noté algo extraño. No había señales de vida animal. No escuché pájaros, ni insectos, nada. Solo el crujido de las hojas bajo mis pies y ese susurro constante en las copas de los árboles. Era como si el bosque estuviera vivo, observándome. Después de caminar durante horas, encontré un claro rodeado por los árboles más antiguos y retorcidos que había visto. Sus troncos estaban cubiertos de una especie de musgo negro, y sus raíces sobresalían del suelo como si intentaran atrapar a cualquiera que se acercara. En el centro del claro había un círculo de piedras. Estaban dispuestas de manera perfecta, y en el centro,
había un montículo de tierra. Me acerqué para inspeccionarlo y noté que la tierra estaba fresca, como si hubiera sido removida recientemente. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero la curiosidad pudo más. Con una rama, empecé a cavar en el montículo. No tardé mucho en encontrar algo, un pequeño cofre, hecho de madera vieja y podrida. Lo saqué con cuidado y lo abrí. Dentro, había una pequeña figura tallada en madera, representando a un hombre con una expresión de dolor. Sus ojos estaban hundidos, y su boca estaba abierta en un grito silencioso. De repente, el susurro de los árboles se hizo más fuerte, casi como un lamento. Sentí que algo no estaba bien. El aire se volvió más denso, y una sensación de peligro inminente me envolvió. Decidí que ya había tenido suficiente, así que guardé la figura en mi mochila y me dispuse a salir del bosque. Pero algo me impedía encontrar el camino de regreso. Los árboles parecían haberse movido, cambiando el paisaje. Caminé durante horas, pero no encontraba la salida. El susurro no cesaba, y empecé a sentir que no estaba solo. La figura que había encontrado en el cofre no era solo una simple talla. Estaba maldita. Sentía su peso en mi mochila como si estuviera viva. Intenté dejarla atrás, arrojándola al suelo, pero siempre la encontraba de nuevo en mi mochila, sin importar cuánto intentara deshacerme de ella. Con el tiempo, los susurros empezaron a tomar forma. Se convirtieron en palabras. No entendía lo que decían, pero su tono era desesperado, acusador. Los árboles parecían inclinarse hacia mí, sus ramas extendiéndose como dedos huesudos. Finalmente, después de lo que parecieron días, encontré el borde del bosque. Salí corriendo, sin mirar atrás, pero el susurro no se detuvo. La maldición de los árboles viejos me había seguido, y la figura de madera nunca me dejó en paz. Ahora, la tengo encerrada en un cajón, pero aún puedo escuchar los susurros por la noche. Siento que los árboles me llaman, exigiendo que regrese al bosque para enfrentar lo que desaté. Y sé que algún día no tendré más remedio que obedecer.